Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se encuentran enlazadas en este momento con nosotros. Agradecemos a todos los miembros de la comunidad Anáhuac y a aquellos que nos están siguiendo también en este espacio de live streaming que tenemos para que el día de hoy podamos tener este conversatorio. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión, donde podemos platicar con los expertos del mundo de la comunicación, específicamente en aquellos que están trabajando las temáticas de la comunicación, la mercadotecnia estratégica, la conducta del consumidor, todo lo que tiene que ver con las tendencias en los medios. Así es que para nosotros es un gusto y un honor tener el día de hoy a nuestra invitada de estas sesiones de reflexión que solemos tener dentro de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte, a la licenciada Ana Laura Barro, quien es el Client Business Partner de Nielsen México, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Ana Laura, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Es un honor para nosotros como Nielsen poder compartir con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias, Ana Laura, y también agradezco muchísimo en representación de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, a todas las personas que el día de hoy se enlazan de manera directa en este Zoom o a los que nos están siguiendo en nuestro live stream para poder atender esta temática, pero sobre todo quisiera agradecer a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, coordinadora de nuestra maestría en gestión estratégica de medios, quien se encuentra el día de hoy trabajando estas temáticas dentro de su programa, pero sobre todo porque ha sido la gestora y la intermediaria para que Ana Laura Barro y la gente de Nielsen esté el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Andrómeda. No, de nada, gracias a ustedes y sobre todo a Nilce por colaborar en esta sesión. No, y bueno, pues yo en agradecimiento también a todas las personas que se van sumando, les explico la dinámica. Vamos a tener en unos minutos más la presentación oficial de Ana Laura Barro Guevara, nuestra invitada del día de hoy, para que conozcan un poco más de su trayectoria y el rol que desempeña dentro de Nielsen, pero también vamos a tener la parte de exposición. Ella nos hará, pues, obviamente la teoría de cómo ha ido cambiando, sobre todo esta dinámica del contacto y la conexión con el consumidor por parte de las marcas, las compañías, las distintas instancias, pero sobre todo qué tendencias podemos ver en temas de los medios. Una de las cosas que hemos reflexionado mucho en estos espacios es la importancia que cobra hoy la comunicación en todos los terrenos a partir de la contingencia sanitaria. Seguramente muchas empresas, muchos expertos en comunicación se han dado a la tarea de estar buscando fórmulas más activas, más precisas para reconectar con sus clientes, con poner a sus marcas también en diálogo y conversación, pero sobre todo también en conversión en términos de sus acciones. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo se mide la comunicación? ¿Qué valor tiene la medición de la comunicación? ¿Cómo poder generar tangibles? ¿Cómo hacer que los intangibles de los que muchas veces hablamos en el terreno de la comunicación se vuelvan todavía mucho más estratégicos para las personas que nos acompañan aquí de nuestro curso que tenemos de empresas transmediáticas? Pues seguramente también va a ser de mucho interés el poder entender cómo hoy muchas de las empresas están utilizando todas las plataformas, todas las narrativas y todos los lenguajes posibles para conectar con sus audiencias. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y cómo se mide en términos de retorno a inversión este tipo de acciones? Así es que, pues sin más, me voy a permitir leer tu presentación, Ana Laura. Tenemos por aquí tu semblanza que nos hizo favor la doctora Andrómeda de compartir. Ana Laura Barro es Client Business Partner de Nielsen México, actualmente es el Client Business Partner en Nielsen México y BOPE, y tiene a su cargo también la asesoría y atención estratégica a agencias de medios, anunciantes, proveedores de medios exteriores, y también tiene a su cargo el área de comercialización. Adicionalmente, lleva la responsabilidad como líder de área de capacitación de los clientes. Forma parte del equipo integral de Nielsen, en donde se desempeña como embajadora de integridad para México. Es titular de la asignatura Investigación Aplicada a la Evaluación y Planeación de Medios del programa de asignaturas empresariales organizacionales de la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM. Ha participado en diversos foros como Dememorfosis, presentando temas como la nueva medición de las audiencias, audiómetro versus el tuitómetro. En el 2018 participó también en el Adweek, en el panel Merge the Closing Gap Between
Information Technology, ANAS, y es licenciada en Publicidad por el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. Y nuevamente, pues a nombre de la comunidad Anáhuac, de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y de un servidor, Jorge Hidalgo, así como de la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, te damos la más cordial bienvenida, Ana Laura, y te cedemos los micrófonos para posteriormente iniciar nuestro conversatorio con todas las personas que nos acompañan, así es que les pedimos que vayan tomando notas, preguntas que quieran hacerle a Ana Laura para después, en la fase de interacción, poderlas exponer de manera directa. Así es que el micrófono y las cámaras son todos tuyos, Ana Laura. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Hidalgo, Andrómeda, y a todo el equipo de la Anáhuac. Como les decía yo, para nosotros es un honor que nos inviten a compartir un poco de lo que hacemos en Nielsen y GOP. Y voy a compartir con ustedes mi pantalla, por favor, me indican si en cuanto la puedan ver, porque vamos a compartir con ustedes algunos datos que consideramos relevantes justamente ante esta dinámica que estamos viviendo. El doctor Hidalgo ya nos decía que es muy importante ante todo el tema de la estrategia, sobre todo en el quehacer mercadológico, saber cómo se mide, ¿no? Y más allá de saber cómo se mide, es muy importante cuando nosotros estamos hablando justamente de cualquier tipo de estrategia, pero hablando del ámbito que nos compete o de todas las estrategias de mercado, donde tenemos una gran variedad de anunciantes que tienen esta necesidad de hacer llegar sus productos o servicios a un consumidor y no nada más hacerlo llegar, sino generar esta lealtad y recompra de cada uno de estos bienes o servicios, pues se vuelve una tarea súper dinámica y muy riesgosa si no tenemos información adecuada para poder contar con las estrategias adecuadas para poder llegar a ese consumidor. La información, como ustedes saben, se dice información es poder, pero más que poder, el no contar con esa información es un peligro importante para cualquier estrategia de mercado. Entonces, vamos a compartir con ustedes esta presentación que todo el equipo en Nielsen y GOP ha preparado. Y vamos a hablar justamente desde 12 ámbitos. Primero, ¿qué pasa con las estrategias cross-media? Ahorita vamos a hablar un poquito del tema digital y todo el boom que está teniendo. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos estamos enfrentando? ¿Qué es una estrategia cross-media y por qué es necesaria? Y después vamos a compartir con ustedes qué ha pasado durante este año tan complicado que todos hemos vivido con el tema del COVID y cuál ha sido la repercusión que el COVID ha tenido justamente en el comportamiento, no nada más del televidente, sino de todo el ámbito publicitario, ¿no? Cómo se han movido ciertas tendencias y cómo nos tenemos que adecuar también dentro de todo este ámbito de medios a esta, digamos, nueva normalidad o realidad. Entonces, vamos a iniciar y les voy a poner un video que espero que se escuche bien el audio. Déjenme nada más revisar acá. Vamos a ponerlo, espero que se escuche bien. Aquí ya lo compartí. ¿Se escuchó bien? Ay, perdón. Listo. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Es un pequeño video que justamente nos muestra la diversidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día ante todos los medios, ¿no? Ustedes lo pudieron ver antes, hace algunas décadas, pues era muy fácil para un anunciante, y lo digo entre comillas, fácil,
poder llegar justamente a ese consumidor. ¿Por qué? Porque teníamos pocos medios, estaba la televisión, la radio, la prensa, la revista. A lo largo del tiempo hemos visto una evolución importante y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, y entonces se vuelve un reto porque ya no nada más tenemos 4 opciones para poder llegar a nuestro consumidor. Nuestro consumidor hoy se ha vuelto un consumidor multiplataforma, y de ahí viene justamente todo el tema de la importancia cross-media, ¿no? En Nielsen y Bope nos dedicamos justamente a medir, a conocer en dónde está ese consumidor, cuánto tiempo pasa ante los medios de ese consumidor, cuáles son los vehículos preferidos del consumidor, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un mapa muy, muy completo a través de todas las soluciones, y no nada más soluciones de los que llamamos hoy los medios offline, como televisión, radio, prensa, revistas, sino también de los medios digitales. Y no nada más es decir en dónde está, sino poder entregar soluciones que permitan conocer cuál es la efectividad de cada una de las acciones en estos medios. Entonces, sin más, vamos a justamente hablar de la importancia de las estrategias cross-media. Como les decía yo en el pasado, pues teníamos la información, digamos, de manera muy sencilla. Esta es una línea de tiempo que nos habla de cómo ha ido evolucionando el tema de los medios a lo largo del tiempo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los 70s, estaban por ahí creciendo las videocaseteras. De hecho, en México, más o menos en los 80s es cuando empezamos a observar una penetración alta de videocaseteras. Ustedes quizá están muy jóvenes, pero si les preguntan a los papás o a los abuelos, no había videocaseteras en casa, entonces era complicado conseguir una. Después fueron llegando en formato beta, luego el VHS, etcétera. Entonces, empezamos con este dispositivo que era el adicional, digamos, a la televisión para ver cierto tipo de ciertas películas a las cuales no podíamos tener acceso en la televisión, sino videoclubes, etcétera. Llega también cable. Y todo el tema de la televisión por cable, pues al principio teníamos una penetración bastante baja de cablevisión, porque pues solamente algunas familias o algunos hogares con ciertas características podían tener acceso a estos sistemas. Hoy más o menos, y al rato lo vamos a ver, más o menos estamos llegando casi a un 50% de penetración de los sistemas de TV pagada. Luego llegan los sistemas satelitales, luego llega todo el tema de internet y llega AOL, y de pronto del 95 para acá, como ustedes pueden observar en esta gráfica, pues ya tenemos un boom importante en cuanto a buscadores como Yahoo. Después llega Google, que hoy Google se ha convertido también en un medio más. Llega ya no nada más la videocasetera, es sustituida por los DVDs, por el Blu-ray, llega la radio satelital, llega la oportunidad de ver la televisión no nada más en el momento. O sea, antes lo que teníamos es, pues en este momento voy a pasar los premios Oscar, por ejemplo, y solamente podía yo verlo en ese momento. Hoy no, hoy tenemos la oportunidad de que lo dejo grabado, el final de la serie, etcétera, y entonces ya el consumidor puede ver el programa a la hora que él quiere verlo. Y se convierte nuevamente en un reto adicional para este anunciante al tener toda esta gama de posibilidades para poder llegar al consumidor. Llega Facebook, llega Twitter, llega Netflix, llega YouTube, y ayer justamente en México entró ya, por ejemplo, Disney Plus. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, la verdad es que pues no la tiene nada fácil en anunciante, porque no es solamente todo el mundo de plataformas que tenemos, ya la televisión vía streaming, etcétera. Ya no vemos la televisión, lo que estamos viendo son contenidos. Y no nos estamos exponiendo a la televisión tradicional de la manera en la que la hacíamos hace algunos años. Hoy en día podemos estar viendo la televisión y no necesariamente estamos viendo un contenido de televisión abierto, televisión pagada. Puedo tener una Smart TV a través de la cual me meto a Netflix o estoy metida en YouTube, etcétera. Y además de que estoy expuesta a la pantalla, puedo estar interactuando con tabletas, con mi celular, con el mobile, con computadoras. Entonces, además de que estoy expuesta a diversos contenidos a través de la televisión, estoy expuesta a través de diferentes dispositivos. Y esto justamente convierte en un reto todo el mundo tan diverso de medios que hoy tenemos y todas las opciones que tiene un consumidor para poder acceder a cada una de estas plataformas.
El anunciante, evidentemente, como les digo, pues su estrategia se vuelve todavía más compleja. Y si el anunciante no tiene la información necesaria para poder saber en dónde está pasando el tiempo del consumidor, a qué medio le está dedicando más tiempo, en dónde tenemos más afinidad, pues se hace bastante compleja la tarea, ¿no? Y puede... corre peligro toda la eficiencia y toda la planeación mercadológica, que es un quehacer bastante complejo y estratégico, y que además pone en juego, pues, no millones de pesos, millones de dólares. Entonces, es muy importante de la trascendencia de poder contar justamente con información para poder elaborar todas estas estrategias. Entonces, dicho esto, vamos a ver, hay un boom ciertamente de la digitalización, y de pronto se corre esta creencia o esta percepción de que ya no estamos viendo la televisión. Seguimos viendo la televisión, y ahorita les voy a mostrar unas gráficas que nos hablan no de México, sino de Estados Unidos. Y ahorita les platico por qué particularmente de Estados Unidos, que nos muestran justamente cómo la televisión sigue siendo un medio muy importante, sobre todo en términos de alcance masivo. Pero la televisión ya tampoco puede convivir por sí sola, también tiene que interactuar con otras plataformas. Entonces, les traigo por acá estas gráficas que nos hablan del reporte de Total Audience que tenemos que hacemos en Estados Unidos. No lo estamos haciendo en México porque estamos trabajando justo en ello. Hay que instalar cierta tecnología adicional a la que ya tenemos para poder reportar el contenido en varias pantallas. Sin embargo, estamos ya trabajando en ello en Estados Unidos, ya tenemos algunos años haciéndolo. Y acá lo que podemos ver en Estados Unidos, usando datos de Nielsen, del reporte de agosto del 2020, el más reciente, que están comparando los primeros trimestres del 2018, 2019 y 2020. Entonces, observen cómo la televisión en el 2018 en Estados Unidos, estamos hablando del primer trimestre, y esto es importante por temas de pandemia, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en el primer trimestre del 2018, el televidente estadounidense le invertía 4 horas a ver la televisión. Fue bajando a 3.53, y para el primer trimestre del 2020, 3.43, que seguramente este dato va a estar modificado justo porque cuando empieza la pandemia, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasó en México, pues la gente empezó a ver todavía un poquito más televisión, entonces seguramente esto se va a mover un poco. Pero si bien vamos viendo que los niveles de audiencia quizá van bajando, de todas maneras tenemos una participación muy importante en términos de televisión. Más adelante vamos a ver que también la televisión es consumida en mayor o menor medida de acuerdo al grupo de edad en el que nos encontremos. Después de la gráfica azul o de la barra azul, tenemos una barra azul un poquito más fuerte que nos habla del famoso Time Shifted Viewing. Este Time Shifted Viewing no es más que todo el contenido de televisión que no se vio en su transmisión original, es decir, que la dejamos grabando y la vemos quizá 2 horas después, ese mismo día, o al tercer, cuarto día de su transmisión original, y entonces vemos que, bueno, también tiene una participación importante. Luego tenemos la radio, que de pronto también tenemos la idea de que ya nadie escucha radio, ¿no? Si es un medio escuchado, y ahorita vamos a ver en México más o menos cuánto le dedicamos. Y luego tenemos, por ejemplo, temas de videojuegos, todo lo que tiene que ver con el Blu-ray, o si vimos alguna película a través de Blu-ray, algún dispositivo conectado a internet para recibir internet. Sabemos que hoy también tenemos, a través de las consolas de videojuegos, podemos conectarnos a internet. Tenemos internet a través de una computadora, y luego tenemos un rubro muy importante que es el que justamente ha ido creciendo del 2018 al 2020, que vean cómo antes se le dedicaban 2 horas 22 minutos y hoy se le dedican 3 horas 46 minutos, y son todas las aplicaciones o internet a través de un smartphone. Es uno de los medios que está creciendo más. Y por último, también estas aplicaciones o acceso a internet vía la tablet, que no tiene el mismo, o sea, no crece en la misma proporción que está creciendo justamente el smartphone, pero también tenemos un crecimiento importante. Pero más allá de eso, si ustedes ven, si yo junto todas estas plataformas, en el 2018 se dedicaban 11 horas entre todas estas plataformas, y para el 2020 crece 1 hora con 21 minutos.
¿no? 1 hora 15 más o menos. Entonces, cada vez nos estamos exponiendo más tiempo a estas plataformas y por lo tanto es muy importante saber en dónde estamos distribuidos. Ahora bien, no es que le dedique yo 3 horas 43 minutos a la televisión y luego me paso a otro y a otro. Estamos conviviendo en muchas, como les decía, de manera paralela. Entonces tenemos que estar muy atentos para justamente poder hacer llegar ese mensaje del anunciante de manera adecuada al consumidor. Si lo vemos por corte de edad, esta es la misma gráfica y acá, perdón, lo que tenemos es que, por ejemplo, adultos 18 más tenemos que, aquí nada, estamos comparando el primer Q del año pasado versus y entonces baja un poco, ¿ok? Y sube justamente el uso del smartphone. Cuando vemos edades como de 18 a 34, baja considerablemente el consumo de televisión. Son edades que nacieron mucho más cercanas a la era digital y entonces pues tienen un consumo mayor también de todo lo que es smartphone y tablets. Cuando nos vamos 35 a 49 empezamos a ver ya un brinco fuerte. Si ustedes comparan este corte de edad 18 a 34 con 35 a 49, bueno, pues tenemos un corte más, un brinco más fuerte. Y tenemos también un consumo importante que se parece un poquito más, está más equilibrado con la televisión, pero a medida que vamos viendo edades más adultas, bueno, pues tenemos un consumo mayor de televisión. Las personas de 65 años le están dedicando 7 horas a ver la televisión en ambos trimestres y le están dedicando menos horas a los smartphones y tablets, aunque, por ejemplo, pues hay un crecimiento considerable en este grupo del 2019 al 2020, ¿no? Entonces, eso también es importante porque cuando estamos hablando justamente de ciertos productos, pues no un detergente, un agua embotellada, un refresco no va dirigido al mismo público al mismo tiempo, ¿no? Tenemos públicos muy específicos y cada uno va teniendo sus preferencias en ellos. Entonces, justamente es súper importante poder contar con toda esta información para realizar estrategias cross-media. Ahora, hablando de México, ¿qué pasa? Hay cambios importantes en México a partir de 2016, que fue cuando tuvimos el apagón analógico. Nosotros amanecimos con un 2016 ya con la señal de televisión totalmente digitalizada. Y esto lo que ocasionó es que tuvimos muchos hogares que quizá no se prepararon de la manera adecuada y a lo mejor hogares en los que teníamos 4 televisiones de estas análogas, pues solamente en una se podía recibir porque tenían un sistema de televisión pagada conectado y se podía seguir recibiendo la señal de televisión, o bien porque tenían ya una televisión de las nuevas generaciones en donde podían recibir justamente la señal digital. Entonces esto generó un movimiento en el encendido. Ahorita vamos a ver una gráfica en donde pues amanecemos con una baja de encendido ante la falta de poder exponerse a la televisión por no haberse preparado, ¿no? Y que empezamos a ver movimientos importantísimos porque si ustedes recuerdan hubo una campaña muy, muy agresiva por parte de los sistemas de TV pagada en donde ofrecían paquetes bastante económicos porque había 2 alternativas o 3 alternativas. O me compraba un convertidor, o me compraba una tele nueva, o bien me suscribía a un sistema de TV pagada que me permitiera poder seguir recibiendo la señal de televisión. Y entonces empezamos a ver que crece muchísimo la penetración de la televisión pagada y poco a poco se fue estabilizando, ¿no? Hubo un boom definitivamente en ese 2016. Hoy se ha ido equilibrando. Y lo que tenemos para el 2020, pues es que ha habido cambios justamente en este consumo de la televisión tradicional. Hoy tenemos Smart TVs que nos permiten además navegar a través de ciertos contenidos. Podemos ver plataformas como Netflix, como Claro Video, como Blim. Tenemos ya Roku, Apple TV, Chromecast, etcétera. Una cantidad de opciones para podernos exponer a diferentes contenidos, ¿no? Y esto es a través de la televisión, pero también lo podemos hacer a través justamente de otros dispositivos. La penetración de Internet también ha cambiado, el uso de las redes sociales ha cambiado también muchísimo y se ha transformado. Entonces, pues son elementos importantes justamente cuando estamos elaborando una estrategia de mercadotecnia. Acá les traigo algunos datos importantes para ver cómo se ha transformado también todo el tema digital en México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El acceso a Internet. Estamos comparando el año pasado contra este.
Entonces, el acceso a Internet en México hoy es del 70.8%, según datos de la IAB, es decir, hemos tenido un crecimiento del 5.67%. En cuanto al uso de dispositivos promedios, promedio tenemos que más o menos en promedio estamos utilizando 4.9 dispositivos, que es un crecimiento del 17.2% respecto a lo que teníamos el año pasado. Y si revisamos justamente cuántas aplicaciones estamos utilizando en promedio, de todo lo que tenemos nosotros en el celular o en la tablet o en nuestros dispositivos, más o menos estamos utilizando 7.45 aplicaciones, que también es un 17.2% más de lo que teníamos el año pasado. Y hablando de redes sociales, en promedio estamos utilizando 5.3 redes sociales en promedio, que también ha tenido un incremento importante. De hecho, ha sido el rubro que ha tenido más incremento, un 30.15% respecto a lo que tenemos hoy, considerando también WhatsApp como red social, ¿no? Porque por ahí cuando de pronto platicamos justamente de estos temas, nos dicen, oye, pero yo no tengo Facebook o no tengo Instagram, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos ahí redes como WhatsApp que están consideradas dentro de este rubro. Bien, esto es lo que pasa en temas digitales. Entonces, como ven, el crecimiento no es menor. Y si hablamos ya justamente del visionado en México, ¿qué es lo que sucede? En promedio, si hablamos de las personas que vemos televisión, el 19.4% de esas personas prende la televisión a lo largo del día, en algún momento del día. En promedio diario, el 19, casi el 20% de la población que medimos está prendiendo la televisión en algún canal. Esto significa un incremento del 5.38% respecto a lo que tenemos el año pasado. Ahora bien, las televisiones están prendidas en los hogares en diferentes momentos del día. Si hablamos del encendido en hogares, en un hogar, una televisión en promedio diario permanece prendida 8 horas con 45 minutos, que es un 3.55% más de lo que teníamos el año pasado. Y dentro de nuestro universo de estudio, nosotros estamos ahorita midiendo 28 ciudades, que es más o menos un 60% de la representación urbana. La penetración de televisión que tenemos hoy es del 98.2%, se mantiene respecto a lo que teníamos el año pasado. Y en donde sí tenemos una baja es en la penetración de TV de paga, que tenemos 46.8%, bajo un 5% respecto a lo que teníamos el año pasado con algún sistema. Cuando hablamos de hogares de TV pagada, es aquel hogar que tiene por lo menos un sistema de televisión pagada conectado en alguna de las televisiones, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viendo, si lo vemos en términos de México, seguimos viendo la televisión, el mexicano se sigue exponiendo a la televisión, es un medio que da bastante alcance, pero también es un hecho que es un medio que está conviviendo con otras plataformas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Entonces, dicho esto, nos vamos un poquito para que ustedes vean más o menos cuál es la evolución del encendido, qué es lo que pasa en la gráfica de la derecha. De la izquierda tenemos el encendido en hogares, y entonces como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos es que en 2015 teníamos un encendido del 42.1%, es decir, el 42% de los hogares tenían la televisión prendida a lo largo del día, y llega 2016, que es cuando tenemos este apagón analógico, baja ese encendido, los hogares se van recuperando, se van equipando, y para 2017 recupera los niveles, y hoy, bueno, tenemos niveles incluso superiores a los que teníamos en 2015 con toda la digitalización. Y si lo vemos en personas, pasa lo mismo. Teníamos unos niveles de 17, en promedio las personas permanecían viendo la televisión, el 17.4% de las personas tenían prendida la televisión o se exponían a la televisión en algún momento del día. En el 2015 baja justamente por el tema del apagón, 2017 todavía es más bajo, pero empezamos a ver una recuperación 2018, 2019 y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa justo en 2020, ¿no? En 2020 teníamos, como lo vimos en la gráfica anterior, más o menos ya casi el 20%, un 19%, pero en el caso de las personas lo que vemos es que estamos también incrementando justamente el visionado, ¿ok? Estamos superando incluso los niveles que teníamos en un 2015. ¿Qué es lo que pasa también y qué pasó después de la digitalización?
pues que empezamos a ver que hay un crecimiento también de otras plataformas. Nosotros podemos saber cómo se ve la televisión abierta, cómo se ve la televisión pagada, y todo lo que no sea contenido o visionado de televisión abierta o pagada, lo metemos en un rubro que se llama otras señales. Lo que contiene el rubro de otras señales son dispositivos que están conectados directamente a los televisores o al famoso set-top box o el codificador de TV pagada, todo el visionado que tenemos a través de un Smart TV que no sea contenido de televisión, si tienen conectado el Blu-ray o un videojuego, todo eso se va a esta rubro de otras señales, y todo lo que tenga que ver con aquellos canales que no estamos desagregando, ¿ok? Entonces acá lo que observamos es que si ven en 2016, así se veían los niveles de audiencia de este rubro de otras señales, y vamos viendo cómo crece 2019 y 2020, bueno, tiene un repunte importante. Este pico que tienen ustedes aquí justamente es el pico que corresponde a esta etapa en la que estuvimos en confinamiento, ¿no? En donde también observamos un crecimiento importante. ¿Por qué? Pues porque la gente encerrada en su casa ciertamente vio más televisión, pero hay un sector de la población particular que pues quizás se expuso mucho más a videojuegos, empezó a ver más películas, etcétera, porque necesitaban también distraerse. Entonces vemos ese pico y ya después se va recuperando. Más adelante vamos a ver cómo se da esta recuperación. Entonces también tenemos que considerar que hay otros contenidos que no son precisamente de televisión a los que se está exponiendo el consumidor. Hay un fenómeno importante que se da también a través de la digitalización y que ustedes lo han escuchado, que es el famoso programa Aprende en Casa 2. Se llama Aprende en Casa 2 porque empezaron con el programa el año pasado, y ahora con el regreso a clases lo están impartiendo ya de manera más ordenada, y esta digitalización justamente permite que se pueda dar este tipo de programas. Ustedes habrán visto por ahí que a lo mejor se está dando en los famosos canales multiplexados. Antes la señal de televisión corría por una sola vía. Con la digitalización hay varios canales, digamos como si fuera una carretera, en donde a través de una señal se pueden ir transmitiendo varios contenidos, y esto ha permitido a los canales privados como Televisa, como Azteca, como Multimedios, como Imagen, que puedan justamente prestar esas señales multiplexadas justamente a este programa Aprende en Casa. ¿Y qué es lo que hemos visto particularmente con este programa Aprende en Casa? Bueno, se ha alcanzado a 5.48 millones de personas de más de 4 años, y les digo 4 años porque es la población justamente que medimos de 4 años en adelante, y en promedio le han dedicado a este programa 39 minutos diarios, en promedio diario. Lo que estamos viendo justamente es que hay dos movimientos importantes en donde tenemos un incremento respecto a la exposición a la televisión, que se da a las 7:30 y el segundo a las de 3 a 3:30 de la tarde. Y esto seguramente se debe a la transmisión de los contenidos de estos grados escolares, que particularmente son primaria y secundaria. Y lo que vemos también, un dato que nos llamó mucho la atención, es que a partir de las 18:30 horas hay un grupo que está aportando justamente estos niveles de audiencia, que son personas de entre 30 a 44 años y 45 en adelante. Y los contenidos que se están transmitiendo más o menos en este horario son los contenidos correspondientes al bachillerato. Entonces, este es uno de los beneficios justo, perdón, ay, un segundo, perdón, este es uno de los beneficios que justo nos da este tema de la digitalización, poder llevar estos programas educativos a los hogares. Ahora bien, ¿por qué es importante justamente una estrategia cross-media? Y ya vamos a hablar justamente de los resultados. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos alcanzar con una campaña que se transmitió solamente en televisión. Si hablamos solamente de la televisión, aquí tenemos un alcance de esta campaña de 8.7 millones de personas. Esta campaña también se transmitió en digital, y en estas plataformas digitales la campaña alcanzó a 4.4 millones de personas. Si juntamos la gente que alcanzaron ambas plataformas, nos da un alcance de 8.9 millones de personas. Entonces, de ahí justamente la importancia
de no por considerar un medio por separado o de pronto decir, no, pues es que ya nadie ve la televisión, me voy a digital, porque aquí lo estamos viendo, esto no es así, ¿no? La televisión está duplicando justamente el alcance que tienen estas plataformas digitales, pero son complementarias y es muy importante para poder lograr la mayor eficiencia conjuntar justamente estas plataformas. Entonces, acá, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo todo eso, estamos teniendo un alcance al final de 24.8% incremental respecto a lo que hubiéramos tenido solamente con la parte digital, si nos hubiéramos ido solamente a digital, ¿ok? Por los 17.6 millones que se están alcanzando con la televisión. Si bien 8.9 están duplicados, tenemos 17.6 millones que está alcanzando la televisión y que justamente están aportando también a toda la estrategia digital. Entonces, en ese sentido es súper importante poder considerar que estamos hablando de un consumidor que está exponiéndose a a varias plataformas. Lo tenemos, su atención además está dividida entre todas estos medios y es muy importante poderlo considerar para justamente llegar a una campaña mucho más eficaz. Entonces, no podemos ya dejar de lado los medios, estas plataformas, la televisión lineal, la televisión vía streaming, las campañas digitales están teniendo una sinergia y están conviviendo entre ellas, y no solamente a través de una pantalla tradicional, sino a través de varios dispositivos. Entonces, es muy importante poder tener justamente esta información para poder considerar el éxito de una campaña. Y bien, llegamos a la primera parte justamente de todo el tema de la importancia cross media, y algo que queremos compartir con ustedes es qué pasó con los medios ahora que tenemos esta situación de COVID. Y hay datos muy, muy interesantes y que se tienen que tomar en cuenta también justamente ante la realidad o la nueva realidad que estamos teniendo y de cara también al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Esta es una gráfica del encendido tradicional. Lo que nos dice es cómo se van encendiendo las televisiones a lo largo del día. Este es un día promedio de las 6 a las 24 horas. Entonces, como ustedes pueden ver, las televisiones, vamos a ver toda la etapa pre-COVID, que es la línea amarilla. Entonces, en un día normal, pues lo que teníamos es que las televisiones se iban encendiendo poco a poco a las 6 de la mañana y después veíamos un incremento a las 10 de la mañana y a lo largo de la tarde iba creciendo de tal manera que a las 18 iban teniendo un crecimiento importante, llegando al mayor nivel de encendido a las 21 horas, ¿no? Que es en donde tenemos mayor concentración de audiencia. ¿Por qué? Pues porque ya llegamos de trabajar, ya terminamos, ya se terminaron las tareas, etcétera, estamos descansando, nos dedicamos a ver la televisión, entonces tenemos, digamos, el nivel máximo de audiencia. Pero llega el famoso confinamiento, nos llega el COVID, que nadie lo esperaba, y observen el COVID, el comportamiento del COVID lo tenemos determinado por la línea azul. Entonces observen cómo, si bien baja a las 7 de la mañana porque la gente ya estaba en su casa, ya no se tenía que levantar temprano para irse a trabajar, mucha gente ya estaba haciendo teletrabajo o los niños ya no estaban en la escuela, bueno, pues ya no encendemos la televisión tan temprano, la vamos encendiendo un poquito más tarde, por eso vemos que baja, pero a partir de las 8 de la mañana empezamos a ver cómo se empiezan a encender las televisiones y el nivel de encendido de las televisiones es mayor al que teníamos cuando estábamos, digamos, en la normalidad, ¿no? Más allá de la nueva normalidad, en lo que era nuestra vida antes de COVID. Y observen cómo va despuntando a lo largo del día, ¿no? Particularmente en las tardes. Y pues también tenemos un alto nivel de encendido a las 21 horas, pero incluso hacia el final todavía supera el encendido de aquella famosa normalidad, ¿no? Y algo que sucedió fue que si ustedes observan en los niveles de la tarde, más o menos entre las 11 y las 18 es cuando vemos cómo se despega un poco más de la famosa etapa pre-COVID. Y esto se debe también a que empezamos a tener públicos que antes no teníamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los chicos de 13 a 18 años saliendo de la escuela se iban con los amigos, estaban haciendo tarea, no veían la televisión, o teníamos señores y señoras que trabajaban y que no estaban en casa a esa hora y hoy sí los tenemos en casa y prenden la televisión. Entonces, no nada más es que se hayan incrementado los niveles de audiencia, sino que tenemos audiencias nuevas. Y esto es algo importante
que los anunciantes tienen que estar muy, muy atentos porque quizá sabíamos que teníamos a ciertos grupos objetivos que podíamos alcanzar solamente en la noche porque sabemos que estaban ahí y hoy se ha movido todo y entonces a lo mejor hoy tenemos esos targets especiales, esos consumidores especiales en horarios a los que antes no estábamos acostumbrados. Termina la etapa del confinamiento, vamos regresando, digamos, a una nueva normalidad, algunos regresaron a trabajar, etcétera. Y de todas maneras observamos que la nueva normalidad está representada por la línea morada, que de todos modos tenemos audiencias superiores a las que teníamos en la etapa pre-COVID, ¿no? Seguimos observando que el nivel de encendido ha incrementado. Y esto es algo, insisto, a lo que tenemos que estar atentos justamente para ver no nada más que el nivel subió, sino quiénes están expuestos en los diferentes horarios del día. Entonces, con la nueva normalidad respecto al periodo pre-COVID, pues tenemos un incremento del 4.18 que es importante considerar, ¿no? Ahora bien, si yo separo y desagrego esa línea del encendido en tres grandes rubros, lo que tenemos es, lo estamos separando por TV abierta, todo lo que es contenido de TV abierta, todo lo que es contenido de TV pagada y todo el contenido que les decía yo de las otras señales. Entonces, TV abierta, como pueden ver, pues si bien tuvo un repunte, es la que tiene mayores niveles de audiencia, tuvo un repunte en el confinamiento y se va más o menos estabilizando, pero aún así sigue en sus niveles mucho más altos que lo que teníamos en la etapa pre-COVID. Y puede ser que por ahí también mucho se deba justamente al programa Aprende en Casa. La televisión pagada también tuvo un repunte importante, es la línea amarilla, pero digamos que ahorita se ha mantenido. Y lo que vemos con la señal de otros, que era la gráfica que les mostraba, es que justamente tiene un crecimiento importante durante la etapa del confinamiento, se ha estabilizado y está más o menos ya recuperando los niveles que tenía durante el pre-COVID. ¿Okay? Entonces, insisto, no es nada más ver justo cómo se están moviendo y que tenemos más audiencia, sino qué tipo de audiencia estamos teniendo, cómo se comportan, qué nuevos públicos estamos encontrando dentro de estos tres rubros. ¿Y qué pasa? Porque no nada más no nada más nos debe de importar justo qué es lo que pasa con las audiencias, sino qué pasa en términos de la actividad publicitaria, de la inversión publicitaria, cómo se está moviendo. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos es qué pasa con todo lo que tiene que ver con la inversión o la actividad publicitaria en los medios offline, que estamos hablando de radio, prensa, revista y tele, y medios digitales. Entonces, lo que observamos acá, si ustedes pueden ver, es que en el pre-COVID, pues teníamos una inversión publicitaria, una actividad publicitaria, la actividad publicitaria de los medios offline era mayor que la de los medios digitales. Cuando llega el tema del confinamiento, se contrae esta inversión publicitaria, ¿no? Había anunciantes muy cautelosos, entonces se contrae para todo lo que tiene que ver con medios offline y empieza a crecer la actividad en digital, ¿no? Empezamos a ver ya mucho crecimiento de la actividad digital. A partir de la nueva normalidad vemos que ya se recupera también la actividad de los medios off, incluso está superando la etapa pre-COVID y los medios digitales siguen creciendo, pero ya la brecha está, digamos, cerrándose, ¿no? Ya no se ve tanta la diferencia tan marcada de lo que teníamos justamente en el confinamiento. Entonces, digamos que los medios soft se han recuperado un 16%, mientras que el medio digital se ha recuperado un 19%. Y esto es importante porque lo que empezamos a ver es que justamente, paradójicamente, mientras incrementaba la audiencia de televisión en el periodo del confinamiento, la actividad publicitaria se contrajo, ¿no? Hubo como cierto recelo en los mercados, entonces se contrajo, bajaron, pero no era el momento de parar. Era el momento justamente de llegar y además ante esta situación en la que estábamos justamente atravesando, el consumidor tiene buena memoria, entonces todo el tema de estar encerrados, de estar confinados, genera cierto estado de ánimo y las marcas que estuvieron presentes y que estuvieron dando mensajes de apoyos son las marcas que justamente pueden generar esta lealtad en el consumidor, ¿no? Y el consumidor lo recuerda perfectamente. Entonces era el momento justamente de tener presencia y no bajar la guardia. ¿Qué fue lo que pasó? Como les estaba yo diciendo, en términos de medios impresos, acá lo vamos a separar.
Con prensa, como ustedes pueden ver, antes del confinamiento, pues teníamos buenos niveles de actividad. Llega el confinamiento y baja drásticamente, ¿no? Vean esta baja. Hoy ya se está recuperando, incluso está un poquito arriba de lo que teníamos en la etapa pre-COVID. De hecho, tiene una recuperación del 125%. Y en el caso de revistas, si bien también baja, más o menos se va recuperando, pero no vemos la misma recuperación que, por ejemplo, se tuvo prensa, ¿no? Y si nos vamos un poquito a los contenidos que tuvieron actividad justamente durante el COVID, en el caso de las revistas, el género que más o menos mantuvo actividad publicitaria fue el género estilo de vida, mientras que en el tema de prensa, la sección nacional fue la que tuvo mayor actividad publicitaria, ¿no? Pese a esta baja, de todas maneras, era en donde más se anunciaba. Y hoy, bueno, pues ya como podemos ver acá, ya se está recuperando. Ahora, ¿qué pasa con la radio y la televisión? Esto es lo que sucedía con radio y televisión. Bueno, tenemos estos niveles, ¿no? En una normalidad, digamos, las primeras semanas del año. Radio también llega el confinamiento y es lo que les comentaba, baja cuando si nosotros empalmamos la gráfica del encendido, lo que teníamos es que sube el encendido de televisión, pero acá los mercados se vieron cautelosos, bajan su actividad, baja también en radio de manera más pronunciada y poco a poco se ha ido recuperando. En el caso de radio, va recuperándose respecto a la etapa del COVID, y en el caso de televisión incluso está superando los niveles de actividad publicitaria que teníamos antes del confinamiento, ¿no? Cabe mencionar que este tema de pandemia, pues ya lo habíamos vivido, no tan drástico y no tan prolongado en el 2009. Y en el 2009 pasó exactamente lo contrario. Me parece que fueron más o menos unas 3 semanas, si no mal recuerdo, cuando la influenza, y ahí la actividad publicitaria creció. Lo que sucede es que, pues acá tenemos un tema que veníamos ya arrastrando, nosotros fuimos, digamos, la parte final, y había ya cierta cautela por aquellos mercados que habían vivido el tema de la pandemia desde Asia para acá, y entonces pues estamos hablando de marcas globales que trataron justamente de ser cautelosos durante esta etapa, ¿no? Esto es en cuanto a los medios tradicionales. Ahora bien, ¿qué pasa con televisión y a qué estuvimos expuestos a la televisión durante, antes de COVID, en el COVID y posterior al COVID? Bueno, pues resulta que antes de la etapa del COVID, de todo lo que nosotros veíamos en televisión, el 25.56% del tiempo era dedicado al género películas. Cuando llega el confinamiento esto cambia y entonces se le dedica más tiempo a los noticieros. ¿Por qué? Porque la gente tenía esta necesidad de estar informada, y hoy en día mantenemos esa tendencia de incluso un poquito más que lo que teníamos en el confinamiento, ¿no? Se le está dedicando, de todo el tiempo que se le dedica a todos los programas, el 25% se le dedica a los noticieros. Y cuando hablamos ya en términos de alcance de audiencias, el género que más alcance ha tenido es el reality show. Programas, por ejemplo, como Hexatlón o como Los Cuatro Elementos, son estos programas que están etiquetados en este género y son los que han tenido más alcance en el caso de televisión. Y en el caso de la radio, el género grupero es el que ha tenido más alcance, ¿no? A partir justamente ya de todo este tema del confinamiento. Ahora, ¿qué está pasando también justamente en actividad publicitaria? Vemos que en términos de categorías, lo que tenemos es que se van moviendo. Antes del COVID teníamos que las categorías que más actividad publicitaria tenían eran tiendas de autoservicio, están rankeadas en orden de actividad. Tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, todo lo que tiene que ver con comunicación electrónica, internet, ventas por teléfono y asociaciones civiles. Llega el confinamiento. Tenemos por ahí tiendas de autoservicio, ventas por teléfono, grupos empresariales, asociaciones civiles, comunicación e internet. Y cuando llega justamente pero acá, por ejemplo, si ustedes pueden ver, salen tiendas departamentales, llega la nueva normalidad, seguimos con tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, comunicación electrónica e internet, ventas por teléfono y asociaciones civiles. En realidad se han comportado de manera muy parecida, ¿ok? Pero va cambiando justamente el nivel de actividad publicitaria que van teniendo. Y lo que vimos es que también durante el periodo de confinamiento,
y un poquito posterior, hemos visto que algunas marcas han modificado sus modelos de comunicación, ¿no? Y esto es justamente lo que les decía, son estas marcas que estamos recordando y que pues están generando cierta empatía ante la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, Mercado Libre que cambia el logo, Audi que habla de mantengamos la distancia para estar más unidos, un Starbucks, por ejemplo, que ya se presenta con el cubrebocas. Entonces son marcas que poco a poco han ido adoptando y modificando sus modelos de comunicación ante justamente el entorno que estuvimos viviendo. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema digital? Ya vimos qué pasa con los medios tradicionales. Vamos a ver qué pasa con el medio digital. Cuando hablamos justamente, estamos hablando, la barra azul nos muestra el periodo previo y en la barra morada la contingencia. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las redes sociales? Pues hubo un incremento. Antes del confinamiento le dedicábamos casi 3 horas, durante el confinamiento le dedicamos a las redes sociales casi 4 horas. Todo lo que tiene que ver con buscadores, bueno, más o menos se mantuvo, subió de 9 minutos a 12 minutos, y todo lo que tuvo que ver con servicios de video crece de 57 minutos a 1 hora 18, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con social media, video y servicios de mensajería fueron las plataformas que más crecieron durante la contingencia. Y lo que vemos es que en las sesiones promedio por usuario se incrementó justamente la navegación un 42%. ¿No? Fue más o menos lo que se incrementó justamente el tiempo dedicado a las redes sociales, a todo lo que tiene que ver con social media. Ahora bien, si vemos qué pasa con hombres y mujeres, en realidad las aplicaciones y los sitios más utilizados por ambos son muy parecidos, ¿no? Casi todos están metidos en todas estas redes sociales, servicios de video. Pero lo que sí vimos diferente es que las mujeres incrementaron su navegación 22 minutos en redes sociales, mientras que los hombres incrementaron 36 minutos diarios en redes sociales, ¿no? Entonces estuvieron mucho más atentos justamente a todo lo que tiene que ver con social media. Y luego si hacemos un ranqueo de los sitios que fueron más visitados durante la cuarentena, pues lo que tenemos es que fueron servicios de correo, portales de e-commerce, plataformas de streaming, servicios de mensajería y buscadores. Fueron como que en ese orden, los más visitados durante la cuarentena. Ahora bien, insisto, no es nada más ver cuánto está creciendo, sino qué grupos son los que están más concentrados en ciertas plataformas. Entonces, cuando hablamos justamente de estas nuevas generaciones y esta clasificación, vamos a ver qué pasa con los centennials. Los centennials es una generación que busca influir un poquito más a los demás y siempre buscan estar más informados antes de realizar una compra, ¿no? Los centennials estuvieron más presentes en caricaturas, y en el caso de redes sociales y radio, fueron los medios en donde estuvieron más tiempo presentes. Es la generación que muestra un incremento mayor, un 21% en casi todas las plataformas. Luego tenemos a los millennials. Los millennials, a diferencia de los centennials, incrementaron el tiempo promedio en 13%. Ojo, esto no significa que los centennials pasen más tiempo en las plataformas digitales que los millennials. Los millennials son heavy users de las plataformas digitales, nada más que ellos crecieron un 13%, es decir, si de por sí eran heavy users, todavía le metieron 13% más justamente al uso de estas plataformas. Es una generación que está representando casi el 45% de las compras digitales. Esto es una generación a la que le tenemos que poner atención si nos estamos dedicando justamente al e-commerce, y se concentra particularmente en redes sociales y en servicios de video. Ahora, ¿qué pasa con las generaciones más adultas? Bueno, la generación X son cabezas de familia, tienen mayor poder adquisitivo, y ellos se fueron impulsados principalmente por su familia y la nostalgia. Por ahí no debe ser extraño que aparecieron ciertas series por ahí, como un Cobra Kai, que nos hablaba de esta historia de Karate Kid, y que particularmente genera esta nostalgia de aquella película ochentera, ¿no? Y bueno, pues no fue menor la concentración que tuvo. Durante la contingencia, esta generación le dedicó más tiempo a TV pagada,
Y en temas digitales fue el crecimiento más alto. Ellos le dedicaron, ya lo veíamos, si hacemos consideramos hombres y mujeres, hubo un incremento del 31% para todo lo que tiene que ver con uso de redes sociales. Y luego tenemos la generación del baby boomer y el silent gen. Acá lo que tenemos es que son mucho más apegados a la tradición mexicana. A ellos regularmente los encontramos en televisión y particularmente el género religioso fue uno de los que llamó más su atención, particularmente en Semana Santa, ¿no? Que tuvimos varios programas con este corte y además recordemos que pues empezaron a transmitir las misas también a través de televisión, ¿no? Ellos incrementaron también su uso en redes sociales, particularmente en redes sociales que están especializados mucho más en temas de fotografía, porque era la manera también de estar mucho más cercano justamente con la familia, ¿no? Recordemos que además es el sector de la población con más alto riesgo en este tema de la pandemia. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió justamente con el COVID y recapitulando qué es lo que sucedió justamente y qué es lo que a la conclusión a la que llegamos considerando todo este tema de las plataformas cross media y todo cómo se va modificando ante una situación justamente como la pandemia, que bueno, hay cada vez más plataformas, o sea, ahorita yo les mostré esta línea del tiempo con estas nuevas plataformas, pero seguramente en un mes pueden aparecer otras más. Entonces, tenemos esta aparición de nuevas plataformas y los esquemas que están utilizando para transmitir el contenido cada vez son más dinámicos. Entonces, nosotros tenemos que ir como casas de investigación muy a la vanguardia y tratando de innovar para poder entregar justamente información precisa, ¿no? El hábito de exposición está directamente relacionado al entorno en el que nos encontramos, ya lo vimos con la pandemia, si nosotros estamos encerrados, pues estamos más expuestos a ciertos medios, a los medios tradicionales, se modifica nuestro visionado de televisión, se unifica nuestro comportamiento ante los medios digitales y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque además nos va a permitir también ver qué va a pasar a futuro. Y pues los anunciantes, como les decía, pues están enfrentando justamente a este reto de poder comunicarse de manera mucho más precisa y asertiva con el consumidor, ¿no? No es nada más considerar el qué, sino el cómo, cuándo, dónde, a quién, en qué momento. Y bueno, las fuentes de información justamente nos tenemos que ir adaptando a esta nueva dinámica para ofrecer estos datos que permitan justamente tener un panorama más cercano a la realidad y poder contar con estrategias mucho más eficientes y que realmente en las que realmente se pueda ver el retorno de inversión. Y bueno, chicos, hasta acá llegó la plática. Doctor Jorge Alberto Hidalgo, no sé si haya preguntas por ahí. Y de hecho vamos a iniciar el conversatorio. Ana Laura, muchísimas gracias por la exposición. Yo invito a las personas que nos están sintonizando tanto en el live stream como a través de la plataforma de Zoom, el que nos puedan compartir sus comentarios, opiniones. En el caso de quienes están en Zoom en este momento, tenemos la aplicación para que puedan levantar la mano de modo virtual. Les pedimos que lo hagan si tienen alguna pregunta para nuestra invitada Ana Laura Barro, y si no la encuentran, también si nos ponen en el chat que tienen interés de preguntar para abrirles micrófonos, abrirles cámara también y poder dialogar con ellas sobre esta interesante exposición que nos ha hecho. Y en lo que se van animando, Ana Laura, las personas que nos están siguiendo a través de las dos plataformas, yo tengo algunas preguntas que me gustaría ver de parte de ustedes cómo las perciben. Uno, hoy que nos estabas exponiendo, podíamos encontrar como una gran tendencia que es el tráfico derivado de la contingencia, es decir, el confinamiento me obliga a ver televisión, me obliga a escuchar radio, pero por tanto mis tiempos de ocio, de conexión que antes los utilizaba en otras plataformas, sobre todo las digitales donde estaban las audiencias más jóvenes, pues hoy tienen que migrar, como dices tú, a la tele para seguir las clases, ¿no? Tengo que conectarme. La pregunta es, si el día de mañana se diera una desconexión por el tema de, vamos a decirle, semáforo verde y vamos a poder otra vez recuperar la vida, ¿ustedes ven que se va a venir una desaceleración más fuerte que la que ya tenían los medios tradicionales? ¿O creen que esta tendencia de otra vez de dialogar con los medios
tradicionales, llámese televisión, radio, prensa, que habían perdido, ¿no?, a estos públicos juveniles, los puedan rescatar? Mire, doctor, yo creo que todo va a depender mucho de justamente cómo todos estos contenidos de televisión a los que se están exponiendo hoy puedan captar justamente esta atención y poder mantener el interés por estar observando, por estar exponiéndose a estos contenidos, ¿no? Lo veíamos por ahí, uno de los géneros que más interés ha generado es el reality show. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad justamente para los realizadores de contenidos de televisión para no solamente aprovechar este momento en el que estamos confinados, sino ver las estrategias necesarias para poder seguir manteniendo a la gente interesada y que permanezca justamente viendo estos contenidos televisivos, ¿no? Ahora, también es un hecho si nosotros recapitulamos y vemos un poco qué es lo que está pasando en términos de la exposición a la televisión, lo veíamos en Estados Unidos y lo vemos acá, o sea, no es menor el visionado, ya traíamos un visionado más o menos de unas 4 horas y media en promedio en personas y unas 8 horas en hogares el año pasado, entonces no es menor. Y quiere decir que más o menos nos podemos seguir dedicando así. Yo lo que pensaría es que a lo mejor vamos a seguir teniendo un poquito más, como ya lo estamos viendo con la nueva normalidad, y a lo mejor vamos a tener un poquito más. Quizás se van a modificar los públicos que tengamos, porque a lo mejor si regresamos a trabajar, pues ya no vamos a poder tener este sector que hoy está en casa y que puede prender la televisión. Pero aún así hay que justamente evaluar todos estos movimientos para que las estrategias vayan dirigidas a que si yo ya no lo tengo en estos horarios de la tarde y a lo mejor regreso a tenerlos en la noche, ¿qué hago para justamente traérmelo a la noche, ¿no? Y que pueda yo seguir ofreciendo esos contenidos que hoy son de su interés. Este Ana tipo de Laura, también públicos. se habla mucho de como un cambio de actitud en cuanto a la posición de las audiencias más activas, más participativas, y ahí es donde también hoy se habla mucho de que tenemos ya consumidores curadores, ¿no? Sujetos que están como a la caza de contenidos muy en función de sus intereses, motivaciones, y lo que se han especializado es en ubicar plataformas, llámese digitales o a veces también las tradicionales, que cumplen con estas expectativas y están haciendo tanto curaduría del contenido como socialización de esos contenidos para generar comunidades dialogantes. ¿Esto lo están aprovechando los medios tradicionales o siguen en una actitud más bien hegemónica de yo soy el que emito, tú eres el que recibes, va de arriba hacia abajo, menos horizontalizado? ¿Ustedes han han notado un cambio en el perfil de los emisores? Sí, yo creo que sí, y lo vemos justamente cuando vemos los contenidos de televisión y que de repente manda tu hashtag y estás en las redes sociales y aparece justamente en los banners, comenta y se van generando ciertas temáticas o ciertos hashtags o contenidos, porque todo esto, por supuesto que los medios le van dando seguimientos, hay herramientas, nosotros solíamos tener una herramienta justamente de todo lo que, del social content rating, de todo lo que se hablaba de los programas de televisión, y hoy hay otras casas investigadoras que lo están haciendo, y todo eso ellos también lo capitalizan, porque nosotros en términos podemos decir cuántas personas están viendo la televisión, cuánto tiempo lo están viendo, etcétera, pero por los porqués, por qué prefiero este programa que otro, por qué me siento más identificado con cierto personaje y no, eso ya es un tema un poco más cualitativo que justamente todas estas estudios de lo que se habla en las redes sociales podemos explayarnos y decir esto, si me gusta, opinar a favor, en contra, y todas esa información es súper valorada por estos medios tradicionales porque pueden ver más o menos cuál es la postura que está teniendo el televidente ante ciertos contenidos de televisión y que por ahí pueden modificar e incluso pueden interactuar justamente, ¿no? Entonces yo creo que sí está habiendo una evolución y que sí se está considerando y la prueba misma es, insisto, justamente todos estos temas de los hashtags y todos los contenidos que ellos mismos van
promoviendo para ver cuál es el desempeño de cada uno de los contenidos. Ya no hablemos del canal de televisión, sino del contenido justamente que se está dando y que se está transmitiendo. Ana Laura, y una última pregunta en lo que terminan de llegar las de nuestros participantes es los microcontenidos, plataformas como TikTok, que vinieron a cambiar un poco la narrativa de los medios, ¿qué tanto está generando también esta pues, nueva lógica de consumo, que ya nos están de alguna manera las jóvenes audiencias conectando con series enormes, sino que hoy hay microcanales donde tienes series que duran 3, 4 minutos cada capítulo y en 1 hora y media ya te viste toda una temporada. Estas nuevas lógicas del microcontenido, como le llama Carlos Escolari, el contenido snack, ¿cómo lo perciben que va a modificar también la narrativa de los que están haciendo emisión ahora? Pues mira, yo creo que se tiene que ir complementando. Hoy en día, como les comentaba al principio, nosotros no tenemos ciertamente una métrica de todas las plataformas. Lo que sí te puedo decir, tenemos otras soluciones que están justamente midiendo toda esta información de lo que se dice en las redes sociales y por supuesto que se tienen que ir complementando, ¿no? Tan se tienen que ir complementando que lo que estamos viendo hoy es que personajes muy clásicos de televisión hoy en día están haciendo TikToks y están haciendo TikToks porque justamente están generando y están favoreciendo esa empatía con estos públicos a los que le están llegando, ¿no? Y entonces tenemos personajes que a lo mejor decías, oye, pues a lo mejor ya no está, ya no es generación TikTok, no es generación TikTok, pero están aprovechando justamente este tipo de plataformas para llegarle a los jóvenes. Y hoy vemos ya este complemento, al final era lo que les decía, y la importancia del cross media, tiene que haber un complemento de estos microcontenidos con todos los grandes contenidos de televisión para poder generar esa empatía. Y hay que ser también muy cuidadosos con la manera en la que tenemos este acercamiento, ¿no? Pero definitivamente son complementarios y estamos viendo ya estas sinergias. Excelente. Por acá tenemos una pregunta de Jorge del Río. Jorge, te abro micrófono para que puedas hacerla de manera directa. Adelante, Jorge, si gustas preguntar. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo tenía dudas sobre la publicidad de productos biodegradables, es decir, cuando empezó todo lo de la pandemia y demás, yo vi como muchas publicaciones en Facebook, en Instagram y demás, que como que, pues no sé, los animales llegaban a ciertas partes que no llegaban, o sea, como que siento que la tendencia de productos biodegradables estaba como comenzando a preocupar al consumidor. Entonces quería preguntar si ustedes como que han detectado eso o no, o no para nada. Lo que hemos detectado a través de otro tipo de estudios que tenemos es que cada vez hay una preocupación justamente más por todo este tema del reciclaje, de los productos biodegradables. Vemos también más contenidos relacionados justamente al tema. Más esta preocupación justamente por el cuidado ambiental. Entonces sí es una tendencia definitivamente y es una tendencia que si bien vemos quizá un poquito más reflejada en redes sociales, pero de pronto también podemos estar observando que en temas de actividad publicitaria podemos empezar a ver que cada vez hay más temática de este tipo de promociones a través de asociaciones civiles, etcétera. Entonces al final pues sí es una tendencia que se está viendo también reflejada en términos de actividad. Insisto, quizá lo vemos un poquito más marcado en actividad, las actividades de digital, en redes particularmente, pero también es una preocupación y además se ha vuelto ya un tema constante en diferentes programas de opinión o algunos contenidos incluso que se están abordando a través de algunas series, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura. Tenemos por aquí al profesor Juan Carlos Casillas con una pregunta. También, Juan Carlos, te cedo la palabra. Adelante, Juan Carlos, si gustas, ya debes de tener tu micrófono abierto.
Hola, gracias Jorge. Hola Ana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, igualmente, Juan. Oye Ana, una pregunta. En el tema del cross media, lo que está haciendo Nielsen, ahorita nos mostraste un poco de esta extensión de audiencia, complemento, como bien lo comentaste. Digamos que ese es el entorno que está manejando Nielsen o la industria en general acerca del cross media. ¿O hay alguna otra unidad de métrica o algún otro tipo de manifestación en relación al estudio del cross media ya directamente en la planeación? Sí, ahorita lo que está, el abordaje que estamos teniendo es que pasa justamente, particularmente con todo lo que es la planeación en la televisión tradicional y cruzándola con todas justamente las plataformas digitales, de tal manera que podamos ver más o menos cuál es la, bueno, no más o menos, que se pueda saber cuál es la contribución que tiene la televisión tradicional y cómo complementan todas estas plataformas digitales, cómo se extiende justamente el tema del alcance. Y particularmente si hablamos justo de las plataformas digitales, pues también te permite en términos de planeación dar un seguimiento y que tú puedas ir viendo, oye, de todas estas plataformas digitales a las en las que estoy transmitiendo mi campaña, en cuáles realmente estoy llegando al target específico y cuáles definitivamente no me están aportando y que te permitan justamente poder modificar y decir, ok, entonces si entonces le apuesto mejor a este sitio en donde tengo más información, puedo yo eficientar los resultados de la campaña. Pero ahorita justamente es lo que estamos considerando, toda esta actividad cross media y con esta variedad, hay tantos sitios y tantas plataformas digitales que se están utilizando y esta herramienta nos permite justamente ver cuál es en la que estás llegando justamente al target, en cuál no, para poder modificar incluso al otro día o a los 2 días que el cliente vea la campaña, que pueda hacer las modificaciones necesarias para poder ser más eficiente. No sé si contesté tu pregunta, Juan. Sí, justamente el tema era, los demás medios seguramente también, lo que pasa es que Nielsen tiene la información para poder de alguna manera incluir los demás medios, bueno, demás medios hablando de revistas, prensa, y algo de exteriores, para poderlo integrar. Se está pensando integrar el cross media también dentro de esta participación en cada uno de los medios para hacer un total audience. Estamos trabajando en herramientas 360 que nos permitan ya de manera muy particular ver más o menos cuál es el efecto que están teniendo otros medios dentro de las diferentes campañas con base a los diferentes consumidores y que nos permitan saber, bueno, cuál es la eficiencia, cuál fue el impacto que tuvo cierta campaña y es una solución ya muy, muy particular que obedece a ciertas necesidades de los anunciantes que la requieren y le llamamos justamente 360, pero sí te permite eso y te permite además tener un cruce incluso con el consumo, ¿no? ¿Qué pasa respecto al visionado de televisión, a la escucha de radio y cuando lo cruzas justamente también, por ejemplo, con ciertos consumidores? Entonces es una evaluación muy completa, muy holística y que responde a necesidades particulares de ciertos anunciantes. Es un poquito más ad hoc, pero sí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Laura, un abrazo. Igualmente. Gracias, Juan Carlos. Y por acá Rocío Ortega nos dice que en la parte rural, ¿qué porcentaje mide con People Meters para considerar elementos del apagón analógico? Que si tienen alguna referencia sobre este tema y también, bueno, es prácticamente su pregunta. Qué buena pregunta. Nosotros estamos midiendo ahorita solamente 28 ciudades, estamos representando el 60% del México urbano. No tenemos justamente medición en las zonas rurales por el momento. Entonces, no te sabría decir, ciertamente sabemos por datos y fuentes oficiales que tuvo una repercusión mayor justamente en las zonas rurales, pero nosotros no tenemos a ciencia cierta cómo repercutió, dado que no estamos midiendo estas zonas, solamente estamos midiendo zonas urbanas. Muchas gracias. Por acá también nos llega un comentario
de Magda Rivero Hernández dice: excelente información. De alguna manera estos datos dejan sin efecto eso que se suele repetir hasta el cansancio, el escaso uso y consumo de los medios tradicionales. Creo que la información, como bien nos lo dice, es de gran utilidad, Ana Laura. Y tenemos una pregunta de Francisco Salinas. Te abro el micrófono, Francisco, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Jorge. Una pregunta. Hablabas del qué y del cómo. Hablando de esos retos, digamos, básicamente a través de diferentes plataformas, recibimos contenidos hechos en muchas partes del mundo con una gran producción. ¿Hay algún tipo, o ustedes han analizado o hecho estudios acerca de digamos, de la incidencia en el público mexicano, pero de producciones hechas aquí en México? O sea, ¿por qué? Vamos, yo creo que nos enganchamos mucho con historias y con producciones hechas pues, en diferentes partes, ¿no? Pero aquí en México, la producción, digamos, en comparación con otras, pues es diferente, ¿no? No sé si ustedes tengan estudios al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. En términos de la televisión tradicional, sí tenemos estudios, y justamente nuestras herramientas nos permiten justamente ver qué tanta fidelidad, por ejemplo, si tú separas estas producciones mexicanas y las comparas con otras producciones internacionales, qué tanta fidelidad se le tiene o qué tanto permanece el público viendo justamente las producciones nacionales respecto a las internacionales, en términos de la televisión tradicional, porque como les decía al principio, nosotros estamos trabajando ahorita para poder tener esta evaluación de todo el visionado vía streaming, ¿no? Entonces ahorita contenidos, por ejemplo, como los que se transmiten en Netflix o en Claro Video o en Blim, etcétera, hoy por hoy no te pudiera yo decir datos precisos, estamos trabajando para reportarlos, pero sí los podemos hacer en cuanto a los contenidos que se transmiten en televisión pagada y televisión abierta, y si pudiéramos hacer justamente este comparativo, ¿no? De esta fidelidad, de este involucramiento que puede tener el público, la concentración, qué composición de audiencia, cuántos minutos le dedican, etcétera, a cada una de las producciones, eso sí se puede tener. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y por último tenemos aquí nuevamente una pregunta de Rocío, que dice que si se tiene pensado en un futuro hacer medición de televisión en tiempo real o se seguirá haciendo cada 24 horas. Mira, Rocío, eso sería muy bueno. En otros países en Latinoamérica se hace el famoso, se reporta el famoso rating real time. Y lo que tienen allá también en Latinoamérica es que hay mucha producción de programas en vivo. Esto funciona mucho cuando tenemos programas en vivo porque tienen la capacidad, los canales de televisión tienen la oportunidad justamente de, cuando están viendo la información en vivo, poder hacer modificaciones al programa. Hace muchos años nosotros propusimos esto, sin embargo no hubo como mucho interés de la industria por ello, pero nosotros estamos abiertos justamente a poder aplicar estas métricas si la industria los pide. En realidad yo te diría que hoy la industria está mucho más interesada justamente, y hacia allá estamos respondiendo justamente a las necesidades de la industria, de poder medir todas las plataformas, todas las pantallas y todos los contenidos. Ahorita digamos que es mucho más del interés de la industria ir hacia allá, pero si en algún momento alguien dijera, oye, pues en conjunto las cadenas de televisión nos dijeran, yo quiero tener la medición en real time, pues podríamos también evaluarlo, ¿no? Digo, ¿Y si tendrían la capacidad? Nos pregunta Juan Carlos. Si tendríamos la capacidad de hacerlo. ¿Como Nielsen, para hacerlo ya próximamente? Si la industria lo pide, sí, tendríamos que implementar justamente la tecnología. Les mencionaba, hace muchos años lo propusimos, pero no hubo interés. Tenemos expertise en eso, así que en algún momento, si así lo pidieran, pues se pudiera hacer. Evidentemente hay que traer toda el tema tecnológico, pero de que tenemos la capacidad, la tenemos. Solamente sería evaluar el interés de la industria, pero insisto, hay ahorita mucho más interés en poder tener el reporte justamente de Total Audience como lo estamos haciendo justamente en Estados Unidos.
Sin duda un tema muy interesante, Ana Laura, el que nos has venido a compartir y del cual pues nuestra facultad ha estado como muy preocupado por ir midiendo el tema de cómo cambian los consumos, cómo cambian las relaciones de los usuarios con los medios, qué papel están jugando. Y en función de ello, pues para ir cerrando este conversatorio, nuestra facultad ha ido trabajando con ustedes un proyecto que me gustaría que lo pudieras platicar un poco para hacer la invitación a las personas que nos están siguiendo y que sepan un poco más de cómo poder obtener información al respecto de lo que estamos haciendo. Con todo gusto. Pues les comento, les comparto que estamos muy contentos porque estamos trabajando justamente con la NAWAC en un convenio que permite compartir con ustedes justamente nuestros cursos y herramientas en línea. Tenemos un programa muy ambicioso de capacitación en donde se imparte el curso de conceptos de medios. Y bueno, nuestros instructores están certificados por la Secretaría del Trabajo, tiene valor curricular, es un curso que además lo damos a todos nuestros clientes y estamos ahorita justamente teniendo este convenio con la NAWAC, en donde hay un precio especial para todos los alumnos de la NAWAC. De hecho, tienen 2 talleres y me corrigen, por favor, doctor y Andrómeda, si digo algo equivocado. Según yo tengo las fechas, son 26 y 27 de noviembre, que 25, se van a impartir. 25 y 26. Y 26, perdón. 25 y 26 se van a impartir. Entonces, pues los invitamos. Es un curso bien, bien interesante. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, pero compartimos con ustedes todos los conceptos de medios, qué es el rating, quién conforma el rating, cómo interpretarlo, cómo se calculan y cómo salen las variables, que son datos bien importantes porque de pronto podemos ver una nota por ahí, hay que tuvimos 40 puntos de rating, etcétera. ¿Qué significan 40 puntos de rating? ¿Qué significan 4 puntos de rating? ¿Qué significa el famoso share? ¿A qué nos referimos con la participación? ¿Cómo leer muy bien todo el tema de los alcanzados? Entonces, pues la verdad es que estamos súper contentos de participar con la NAWAC y pues los invitamos a que se sumen a este gran proyecto. No todas las universidades tienen este interés y me parece que es un esfuerzo bien importante que está haciendo la NAWAC con toda su comunidad. Y de hecho incluso nos pregunta Jorge del Río que si al tomar este curso podrían tener algún precio especial para sus emprendimientos, es decir, para saber más sobre sus categorías en el mercado. Pues ahí te sueltan la bomba, Ana Laura. Seguramente le pediría yo a Jorge que si quieres a través de la doctora Andrómeda te ponga en comunicación, más bien y para con todo que, gusto. si quieres, para no comprometerte al aire ante esta respuesta. Entonces, Jorge, te pido, ahorita te pondríamos el correo de la doctora Andrómeda Martínez en el chat para que la puedan hacer la pregunta de manera directa a Ana Laura y con ello poder responder. Y bueno, pues hacemos esta invitación para que la comunidad que nos está siguiendo pues pueda contactar a la doctora Andrómeda Martínez, quien dejará su correo tanto en este chat como en el que tenemos ahora en las sesiones de live stream, por si alguien estuviera interesado en saber un poco más acerca de este proyecto de Nielsen Academy y la Universidad de Anáhuac, para tener información sobre el tema de profesionalizar a la industria y a las nuevas generaciones en las prácticas de consumo. Yo, Ana Laura, quiero agradecerte muy sinceramente este webinar que nos has impartido, la posibilidad que nos diste de dialogar contigo. Creo que nos has proporcionado información muy relevante y que sobre todo pues nos marca también un pie de la importancia de medir, conocer a las audiencias, de estar obteniendo información de gran interés sobre todo para que podamos nosotros establecer otros puntos de contacto, de diálogo y de conversión seguramente. Y por ello, pues me permito extenderte este reconocimiento en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, Ana Laura, por tu valiosa participación en este webinar, Conectando al Consumidor, Tendencias en Medios, licenciada Ana Laura Barro. Muchísimas gracias, un honor haber estado aquí contigo en esta sesión. El honor fue mío y es nuestro. Este reconocimiento va para todo el equipo que participó justamente en la construcción de toda esta información y de verdad muy contenta y espero de veras haber aportado un poquito más a todo el conocimiento que todos ustedes tienen y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda Martínez. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de este webinar y los queremos invitar para que el próximo lunes nos puedan acompañar. Estaremos hablando sobre inbound marketing, cómo pues no perseguir a los clientes, sino dejar que ellos nos encuentren. Dicen
el maestro Oscar Daniel Oseguera, quien estará impartiéndolo con nosotros en punto de las 4 de la tarde, próximo lunes 23, y tendremos el lunes 30 de noviembre también un conversatorio con Aline Suquet, quien es la Country Manager de CITAG en México, para hablarnos sobre el poder de las imágenes, el resultado de la comunicación asertiva, qué papel está jugando la imagen en la ubicación, colocación y diálogo de nuestras marcas con los distintos públicos. Así es que, pues sin más, nosotros queremos agradecerles a todos, gracias a los alumnos, a los miembros de la comunidad de Anáhuac que nos acompañaron en esta sesión, gracias a las personas que siguieron este live stream y les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.